Y esa historia tan fascinante que nos platicas, ¿por qué no la sabemos? ¿Por qué aún teniendo niveles altos de educación, aún en educación judía, ningún lado la vemos? Es difícil percatarse de estos patrones históricos, Ricardo, porque en primer lugar, no se ha vuelto parte de nuestra educación la historia de Mesopotamia. A pesar de que desde mediados del siglo XIX, los, digamos, a muy grandes rasgos, ya conocemos lo que fue la historia de Mesopotamia. Antes de eso no, antes de mitades del siglo XIX, lo que teníamos era la Biblia, y en la Biblia lo que teníamos eran referencias muy vagas a lo que había sido la historia de Mesopotamia. No era realmente posible reconstruirla, ni tampoco confiar demasiado en las pocas menciones que había en la Biblia. Pero a partir de mediados del siglo XIX, gracias a que el Imperio Británico gobernaba el mundo entero, y en particular eran amos de la zona de Irak, se empezaron a hacer excavaciones ahí y se descubrió una bonanza gigantesca de tabletas de barro en los lodos y las arenas de Irak, en la zona del Tigris y del Éufrates. Y tenemos miles y miles y miles de documentos, porque las tabletas de barro tienen un potencial de supervivencia muy alto. Y ese era el medio en el cual escribían en escritura cuneiforme, en tabletas de barro mojadas que luego cocinaban. Tenemos tantos documentos que inclusive la gran mayoría de ellos no han sido analizados, están en los cajones y en los archivos de los museos y de las universidades, y no han sido todavía analizados con cuidado. Pero ya tenemos desde mediados del siglo XIX suficiente material para saber más o menos cómo fue la historia de Mesopotamia, por lo cual podríamos estarlo enseñando en las escuelas desde hace mucho, pero no se hace. De lo único que se entera uno en la escuela sobre la antigua Mesopotamia es de Hammurabi y el código de Hammurabi, y prácticamente eso es lo único que la gente recuerda. Eh, entonces, y la gente cree que el código de Hammurabi es algo muy especial. Y es especial en el sentido de que el código de Hammurabi fue el más influyente durante mucho tiempo, ¿no? Durante siglos y siglos, a la postre de Hammurabi, se consultaba su código de leyes a la hora de elaborar nuevas leyes y de discutir filosofía legal, etcétera. Pero Hammurabi no es singular en el sentido de que la orientación y el sesgo de las reformas legales que él promulgó son típicas para los reyes de la antigua Mesopotamia. O sea, los antecesores y los sucesores de Hammurabi, todos estaban más o menos en la misma línea. De hecho, el código de Hammurabi se basó sobre el código ¿cómo se llamaba este? Ishbi Erra, me parece que se llamaba, que era un gobernante de las ciudades-estado de lo que después sería Babilonia, ¿no? Entonces, y los códigos de después de Hammurabi también son parecidos. Entonces, aquí hay una tradición muy vieja que no conocemos. Si no nos la incluyen en la escuela, es muy difícil percatarse de este patrón ideológico. Y cuando no lo ves, te pueden vender en la escuela la idea de que en la antigüedad todo el mundo era un desgraciado, ¿no? Que todos los gobernantes eran pues como fascistas modernos y estaban esclavizando a todo el mundo y eran infinitamente crueles, y lo único que les interesaba era la guerra. Pues los grecorromanos sí eran así, y los grecorromanos obviamente deben de estudiarse porque son parte de la herencia ideológica y cultural de Occidente, pero Occidente no es nada más grecorromano. Occidente es grecorromano y judío. La Iglesia Católica, que es la creadora de Occidente, es simultáneamente grecorromana y judía. Es grecorromana porque todo su idioma sagrado y su cultura de gobierno, y muchos aspectos ideológicos, institucionales de la Iglesia Católica fueron heredados de los griegos y de los romanos, en particular porque la Iglesia terminó convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano.
Pero la iglesia también es judía, porque venera como divino a un santo judío y todos sus documentos sagrados son judíos. Entonces, Occidente, y siendo que la iglesia es la creadora de Occidente, pues entonces Occidente es simultáneamente grecorromano y judío. Lo cual quiere decir que deberíamos de estar estudiando para conocernos como occidentales tanto la historia de los grecorromanos como la historia de los judíos. Pero en una civilización antisemita, como es la civilización occidental, fundamentalmente antisemita, porque la historia central alrededor de la cual se construye Occidente es la historia de que los judíos supuestamente mataron a Dios, ¿no? Entonces, en una civilización así, pues obviamente que la historia de los judíos ha sido suprimida, y entonces eso vuelve más difícil que la gente que crece en esta civilización vea como relevante, como obviamente relevante, la historia de Mesopotamia, que es todo el contexto que produjo al pueblo judío y que por lo tanto también es parte de nuestra historia.